Y ahí estamos ya en línea con el economista Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Un gusto para mí, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dos puntitos para analizar, yo de alguna forma lo titulada. Hoy evidentemente cualquier cosa que signifique desde el punto de vista político la posibilidad que no vuelva el kirchnerismo obra en favor de los papeles argentinos en los mercados. Y la semana Ujú. pasada, bueno, el índice de precios que si bien fue todavía alto, pero no tan significativo como algunos vaticinaban, nada más ni nada menos que en el mes de la aliviación del cepo cambiario, Aldo. Sí, acá una cosa que demuestra incluso el haber conocido este índice de precios mayoristas de hoy que dio 2,8, Sí, es que acá hubo lamentablemente algunos empresarios que, fruto de lo que se venía hablando en los meses de febrero y marzo por muchísimos economistas, de que el Fondo Monetario estaba pidiendo devaluaciones enormes o una unificación cambiaria, que de todas formas iba a resultar en una suba del tipo de cambio oficial enorme, incluso que iba a subir por arriba de los dólares paralelos. Se generó toda una expectativa que hizo que muchos empresarios, sobre todo minoristas, ¿no? O mayoristas, pero sobre todo minoristas, empezaran a cubrirse. ¿Y cubrirse cómo? Bueno, subiendo sus precios por las de dudas. más por las dudas, porque si se llega a dar, imagínate, un aumento fuerte del dólar oficial y los precios de los bienes, sobre todo, que cotizan al dólar oficial, iban a pegar un repunte y uno podía, habiendo vendido esos bienes más baratos, perder plata, ¿no? Entonces, creo que muchos siguieron estos consejos, estos cantos de sirena de muchos economistas, realmente muchos economistas que estaban diciendo eso, y bueno, y como con Y, cualquier y, canto de y, y sirena, algunos terminaron chocando contra la isla, ¿no? y, algún, y Y algunos ahora están retrotrayendo todo. y algunos medios haciéndose eco. Yo te hago una pregunta. ¿Vos pensás que es todo casualidad? ¿Que no hubo mala intención o causalidad? No, a mí me parece que hay muchos de mis colegas que se equivocaron de medio a medio, primero porque no aprendieron del pasado. Nosotros veníamos diciendo, cuando el dólar subió a 1.300, yo en tu programa Sí, recuerdo haber dicho que todos los que estaban comprando a 1.300 y para arriba iban a perder plata y que había que estar vendiendo esos valores sí, de señor. dólar. Y sonaba a, uy, pero este muchacho que está diciendo, se tomó algunas copas antes del Sí, programa, ¿no? sí, Lo dije en todos lados, pero no era porque soy mago, ¿eh? Lo único que había que hacer era mirar lo que pasó en diciembre del 2015, que fue la única vez en 22 épocas que habíamos tenido hasta ese entonces, y con el de 2015, en realidad 22, ¿no? Pero sí. 21 que habíamos tenido antes, todos habían terminado mal. La única vez que salimos ordenadamente fue en ese cepo y pasó lo mismo que pasó ahora. O sea, se salió por debajo de los dólares paralelos, no está bien hablar de salir del cepo, es un proceso salir del cepo. En ese momento se hizo lo mismo que ahora. Se sacaron muchas regulaciones, pero se dejaron muchas también y después se las desarmó en los siguientes meses. Así se sale de el cepo, es un proceso, no es de un día para el otro. Claro, Imagínate que ya es toda una incertidumbre ir a una unificación cambiaria, ¿no? En sí, el cual operamos claro. casi todos en el mismo mercado. Imagínate que el cepo además son miles de regulaciones más, ¿sí? Más del este último que heredó este gobierno. Y vos vas a sacar todas distorsivas, y vos vas a sacar todas las regulaciones al mismo tiempo. ¿Sabes la cantidad de incertidumbre que genera eso? Eso es Ya. como ponerlo al Dibu a patear 10 penales al mismo tiempo. No, si se los patea de a uno, por ahí los ataja, pero Sí, si le patea a 10, con suerte ataja uno. Entonces, sí, claramente lo que se hizo es lo que había que hacer, salieron una unificación cambiaria, sí, se dieron muchas regulaciones, sí, así se sale. ¿Sí? Y después vas, cuando el mercado, la gente, se da cuenta que no pasó ninguna catástrofe, como decían
muchísimos economistas que hicieron equivocar a sus clientes y por lo tanto perdieron plata. Sus clientes ahora tuvieron que retroceder todas las decisiones que tomaron durante el mes de marzo. Bueno, ahí cuando la gente asimiló que no pasa ninguna catástrofe, se empezaron a regar las otras de a poco, cosa de que cada vez se asimilar, uy, mira, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, y ir a una normalidad sin sobresaltos, que es lo que se trata de hacer en un proceso de salida de cepo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque fíjate vos que los precios mayoristas no ajustaron fuerte en marzo cuando cuando subió mucho la inflación. ¿Sí? Porque claramente, y lo hicieron ahora más fuerte, porque cuando subió el tipo de cambio oficial, sí, se acomodaron al alza algunos precios que dependen del tipo de cambio oficial, pero no lo habían hecho en su momento en el mes de marzo, y es lógico que haya pasado, y eso no te anticipa más inflación hacia adelante. El mes que viene los índices de precios mayoristas van a estar en 1,5, con suerte, Epa, y la inflación muy probablemente de este mes, quiero decir, sí. la inflación, el IPC, hasta puede estar por debajo del 2%. Mirá, mirá. Qué estimación. Está grabado esto. Sí, no, pero también podés, esto del cepo lo hemos hablado con vos, Sí, me sí. consta, que es un proceso, cómo se hace, cuál iba a ser el resultado, cómo íbamos a salir, con qué tipo de O cambio, sea hemos que lo hablado que vos me infinidad de estás, veces. de alguna forma me estás diciendo que si seguimos esta tendencia, porque obviamente goles son amores, y estamos hablando de un año electoral, ¿no es cierto? Ujú. O sea, vamos a llegar a octubre a lo mejor con un 1 adelante. Seguro vamos a estar con un 1 adelante en el segundo semestre, podemos llegar a volver a ver algún 2 por un tema de incertidumbre, y sí, puede ser, pero lo que también te puedo garantizar es que vamos a estar hacia finales de año en menos de 1, y que el año que viene vamos a tener un dígito de inflación. Bueno, Eso también te lo firmo. Y va a pasar, no cabe ninguna duda que va a pasar, porque una de las cosas que se consiguió, ¿sí? Que consiguió este gobierno, que realmente recibió un banco central muy ultra quebrado, ¿sí? Muy quebrado, y por eso es que cuando yo reclamaba, como lo hacía en tu programa públicamente, que muchachos, ¿por qué no empezamos un proceso de salida del cepo? ¿No? es Me verdad, sí. decían, no, pero ojo recibimos un Me, banco me- central no- demasiado quebrado. nos consta que vos eras el que más insistía que había que salir del cepo. Entonces, pero bueno, la respuesta del otro lado era, ojo, porque nosotros recibimos un banco central, y es verdad eso, muchísimo más quebrado que el que recibió el gobierno de Cambiemos, y es verdad, estaba absolutamente quebrado. Entonces, pero una de las cosas que justamente hizo el gobierno el año pasado fue resolver la parte de la quiebra que tenía que ver con la deuda remunerada en pesos, ¿sí? Que había tomado el Banco Central para financiar los gastos, excesos de gasto del Tesoro, pasándole esa deuda a quien se la había gastado. ¿Cuál era la otra parte de la quiebra que habían generado los gobiernos anteriores, que quedaba por resolver? Que también le había metido un montón de deuda desde el Tesoro al Banco Central Claro. para saquearle las reservas. Bueno, eso es lo que se resolvió con lo del Fondo Monetario Internacional, que es tomar desde el Tesoro los recursos necesarios para poder recomprarle deuda al Banco Central y devolverle las divisas que antes le quitaron. Con Aldo, lo cual hoy ya tenemos un Banco Central que, saneado. igual que saneado, igual que los de los países vecinos, o sea que tenemos que ir a una inflación Mira, igual a la de los países vecinos, Aldo, ni más ni menos. para cerrar, te pido un comentario, volviendo a Bill, este, tanto por lo que pasó ayer, o lo que puede pasar en octubre. ¿Es la economía, estúpidos? ¿O sigue siendo la economía? Sigue siendo la economía, porque acá yo creo que si seguimos con alguna necedad y alguna y errores o no aprender, ignorancia y no querer aprender, muchos
políticos y economistas, creo que muchos se van a terminar quedando sin trabajo, ¿no? Porque no están entendiendo que hay gente que por ahí entiende que hay un cambio de rumbo, pero lo que no está entendiendo es que con un cambio de rumbo, como haces cosas distintas, los resultados tienen que ser. Claro, son distintos. Lo siguen analizando como si siguieran haciendo las cosas como antes, y eso en el mejor de los casos. Y fueron 20 años, hay ¿no? otros que están equivocados y van a seguir equivocados. Fueron más de 20 años, vamos a hablar claro, ¿no es cierto? Porque muchas décadas. Décadas que se hizo uso y abuso del Banco Central, ¿no es cierto? Adelantos transitorios del Tesoro y otras cosas. Yo me acuerdo que todos los viernes a los periodistas de economía venía el balance del Banco Central, que venía en BCRA básico y las Remón, todas las que teníamos que traducirlas para hacerlas, yo en mi caso para Noticias Argentinas. Aldo, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Muchas gracias a vos, que tengan muy buena tarde. Igualmente, bueno, ahí estaba el licenciado Aldo Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.